Buenas tardes a todas y todos. A nombre del rector de nuestra universidad, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, de la presidenta del patronato universitario, la licenciada Lidia García Naya, y del presidente de la Feria Universitaria del Libro, el licenciado Marco Antonio Alfaro, les damos la más cordial bienvenida a disfrutar de esta 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro. En esta ocasión continuamos con el desarrollo de las 12ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía que organiza la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el contexto de la 35ª Feria Universitaria del Libro. Como ya sabemos, la internacionalización es un complejo proceso que ha desarrollado y se encuentra desarrollando las instituciones de educación superior en el país y en el continente, en un contexto de alta interacción y de conectividad en el mundo. Esta quinta conferencia magistral, en nuestro segundo día de actividades, la doctora Nancy Sánchez Tarragó, especialista en ciencias de la información con estudios de doctorado en España y maestría en Cuba, se desempeña como docente de posgrado en la Universidad de Río Grande del Norte, en Brasil, y en el Departamento de Ciencias de la Información de esta misma universidad. Cuenta con un importante número de publicaciones en el área de la internacionalización de la educación superior y el papel de las bibliotecas en ella. La doctora Sánchez Tarragó, entre sus últimos proyectos de investigación, ha realizado una muy importante indagación en el campo de la internacionalización de las bibliotecas universitarias en América Latina, sustentada en un importante trabajo de campo. Sus aportes son muy interesantes en tres aspectos, por lo menos en relación a lo que realizamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Primero, una constatación de que es importante fomentar la participación de los bibliotecarios en los comités de internacionalización de las universidades y en organismos internacionales de bibliotecarios. Segundo, facilitar el ambiente adecuado en la biblioteca que favorezca la comunicación y la empatía entre los usuarios internacionales y los bibliotecarios. Y tercero, que nos parece relevante, es diseñar servicios de información acorde a las necesidades de los usuarios internacionales, que incluya tanto información académica como de uso cotidiano. Estas consideraciones y algunas más son parte de la reflexión que nos ofrece la doctora Sánchez Tarragó en la conferencia del día de hoy en el campo de la internacionalización. A continuación, sin más preámbulo, dejaré con ustedes a la doctora Nancy Sánchez Tarragó para que profundice tanto desde el punto de vista teórico y empírico sobre el papel de las bibliotecas universitarias en el ámbito público en la internacionalización de la educación superior, con la conferencia Contribuciones de la Biblioteca Universitaria a la internacionalización de la educación superior. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, mi nombre es Nancy Sánchez Tarragó, soy profesora de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, Brasil, Departamento de Ciencia de la Información, y agradezco muchísimo la invitación del maestro Jorge Eduardo Peña Cepeda, director de la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para participar con esta conferencia en las 12 jornadas universitarias de biblioteconomía en el marco de las 35 ferias universitarias del libro. El tema es muy importante, es la contribución de las bibliotecas universitarias a la internacionalización de la educación superior. Y quiero justamente, para comenzar a contextualizar todo este tema de la internacionalización, presentar brevemente algunas de las tendencias que hoy están impactando las bibliotecas universitarias. Yo traigo aquí algunas pocas ideas, el énfasis cada vez mayor de los ecosistemas digitales abiertos, tanto en la investigación como en los diferentes servicios de las bibliotecas universitarias, las pedagogías de aprendizaje flexibles que están en el centro de las tendencias de la educación superior, que justamente cuando ahora, a partir de la pandemia de COVID-19, pues fueron tan importantes todas estas alternativas que ya han llegado para quedarse. Por otra parte, en el propio contexto de las bibliotecas universitarias hay un elemento importante que es justamente el énfasis en los servicios, una transición de las colecciones a los servicios y también a salir del ámbito tradicional de las bibliotecas concentradas en las colecciones, concentradas en el procesamiento de esas colecciones para ir un poco más a la cuestión humana. Las demandas cada vez mayores, tanto demandas sociales
como también su impacto en la propia educación y las bibliotecas universitarias, de inclusión social y de erradicación de discriminaciones por raza, género, clase. Y por otra parte, algunas otras presiones contextuales, como podría ser el propio cambio climático, las migraciones, las crisis económicas y las crisis sanitarias, los efectos de las doctrinas neoliberales en los subsidios de servicios públicos como como la propia educación, y por tanto también las tendencias de mercantilización y de privatización en los entornos de educación y de educación superior específicamente, y también la globalización como ese flujo de capitales, mercancías, pero también de personas, de culturas a través de las fronteras, que claramente tiene, digamos que una respuesta en la educación superior en forma de una mayor internacionalización y de una necesidad cada vez mayor de colaboración, tanto para la investigación como el propio desarrollo académico. Hablando entonces de internacionalización, yo traigo aquí algunas definiciones. Una definición, no sé por qué no está apareciendo, ahora sí, de Hans de Witt, que él habla de internacionalización como esa integración de la dimensión internacional, intercultural y global a todos los objetivos y servicios de la educación terciaria, y con el propósito de elevar la calidad de la educación y la investigación y sus contribuciones a la sociedad. La mexicana Jacqueline Gacel Ávila dice que su propósito es la promoción de una perspectiva global, o sea que los estudiantes, investigadores tomen conciencia de los problemas humanos y que tengan actitudes y valores de ciudadanos globales, responsables, humanos, solidarios. Por tanto, como vemos en estas dos definiciones, la internacionalización no es un fin, sino un medio, tanto para elevar la calidad de los procesos educativos, de investigación, como también para esa formación de ciudadanos críticos con una visión plural. Por otra parte, el investigador brasileño Acevedo, él resalta otros dos elementos importantes. Él dice que hay dos modelos, digamos, de internacionalización, dos tendencias que se están observando, y una es que existe por una parte diversos actores sociales que establecen relaciones con el fin de intercambiar, cooperar y compartir solidariamente, o por el contrario, competir. O sea, entonces tendríamos una internacionalización solidaria y una internacionalización que se basa en la competencia e inclusive en la búsqueda de lucros más allá de otros objetivos académicos. Además de eso, sobre esos aspectos, esos dos modelos de internacionalización, voy a referirme después. Antes de eso, quiero también indicar que tenemos dos modos también principales de ver la internacionalización, y que serían la llamada educación transnacional, que se basa fundamentalmente en la movilidad a través de las fronteras, sea de estudiantes, sea de profesores, sea de los propios programas y proveedores de servicios educativos, y esa se ha visto como la forma principal de internacionalización. Cuando se habla de internacionalización, generalmente se piensa en eso, en movilidad académica, pero existe también otra tendencia cada vez más importante, digamos, que es llamada esa internacionalización en casa. O sea, es desarrollar procesos internacionales e interculturales en los propios campus, sin salir del país, digamos. Entonces, esa internacionalización en casa inclusive se ve de una manera un poco más sustentable, porque se sabe que ni todo el mundo puede salir de su país para tener experiencias internacionales. Voy ahora entonces a referirme un poquito más
sobre esos modelos de internacionalización que estábamos hablando, a partir de esa definición de Acevedo de la competición y la cooperación. Infelizmente, el modelo hegemónico, el modelo que predomina en los procesos de internacionalización, es ese modelo que se basa fundamentalmente en la oferta de servicios educativos transnacionales como fuente de lucro o por lo menos con un objetivo económico. Sabemos que ahí existe toda los contextos precisamente relacionados con el neoliberalismo, la retirada del papel de los estados para sostener las instituciones de educación superior y por tanto la necesidad de que esas instituciones busquen otras fuentes de ingresos, pero en algunos casos predomina esa racionalidad económica y predomina también una visión de la internacionalización, digamos, como una estrategia de marketing para posicionarse en el mercado de bienes y productos educativos, para alcanzar estatus, marca, ese rótulo inclusive de World Class University, universidades de clase mundial, es justamente un rótulo que busca dar esa visión de atracción de estudiantes internacionales, atracción de recursos, atracción de investigadores de talento. Y además de eso, como otra característica de ese modelo de internacionalización estarían los flujos unidireccionales, o sea, donde existen 2, 3, 4, algunos países, fundamentalmente países, digamos, de ese norte global, que justamente son los receptores de los estudiantes internacionales y que son Estados Unidos, Reino Unido, Australia y así algunos otros países también industrializados y donde el flujo del otro lado casi no se realiza. O sea, los países del sur fundamentalmente envían estudiantes a los países del norte y los países del norte no, o sea, se concentran entre ellos esos flujos. Yo traje también un esquema aquí de lo último que aparece, ¿no?, en los institutos de estadísticas de UNESCO sobre flujo de estudiantes internacionales. Procuré aquí México y bueno, hay datos interesantes, ¿no? 34,000 estudiantes en movilidad, o sea, hacia afuera. Y como vemos, los principales destinos son España, Alemania, pero la tasa de movilidad es bastante pequeña. Y con relación a los estudiantes que reciben, es más o menos también una tasa similar, 33,000 estudiantes, fundamentalmente de los Estados Unidos. Hay otras estadísticas, están poco disponibles. ¿Cuáles son los riesgos de ese modelo de internacionalización hegemónico? Pues la expoliación financiera o a través de programas de baja calidad de estudiantes internacionales, precisamente esa idea de priorizar la venta de productos educativos en lugar de el esfuerzo por establecer relaciones de colaboración científica y académica, e inclusive ese crecimiento de empresas con fines de lucro que ofrecen programas educativos de baja calidad, ¿no? Las llamadas también fábricas de diplomas. Y eso nos lleva a prácticas educativas insostenibles, o sea, en el sentido de que no hay una interacción armoniosa entre los diferentes actores que se desarrollan en esos contextos. Y hay dos elementos interesantes en esas prácticas educativas consideradas insostenibles. Por ejemplo, la falta de valoración de la diversidad cultural de los participantes en estos procesos, donde los estudiantes internacionales, que generalmente vienen de países del sur, son casi siempre considerados como deficientes, como estudiantes que tienen que aprender no solamente una lengua, en este caso fundamentalmente el inglés, sino que también tienen que adaptarse a la cultura de ese lugar que los recibe, y donde hay entonces percepciones etnocéntricas de superioridad
cultural y epistémica por parte de esos receptores de los estudiantes internacionales. Por otra parte, tendríamos otro modelo de internacionalización, que es un modelo que los países latinoamericanos generalmente han estado tratando de preservar y de fomentar, que es justamente una internacionalización solidaria, un modelo orientado a la cooperación con objetivos fundamentalmente de naturaleza académica y sociocultural. Y aquí entonces podríamos desarrollar esa internacionalización solidaria y sostenible también, porque ese tipo de internacionalización estaría orientado fundamentalmente a fomentar y valorizar la integración regional, la diversidad lingüística, la diversidad epistémica, establecer mecanismos de reciprocidad horizontal, eliminando esas relaciones naturalizadas de poder, de autoridad, de experticia, y por tanto promoviendo mayor equidad entre los diferentes pueblos y dentro de ellos a través de relaciones de cooperación. En ese contexto, vamos a recordar un poco las funciones de la biblioteca universitaria, ¿verdad? Entonces, la biblioteca universitaria tiene como propósito apoyar las funciones de la universidad donde está enclavada, tanto funciones relacionadas con la enseñanza, con la investigación, con la extensión y por tanto acorde con los objetivos y misiones de esa universidad. Pero también la biblioteca universitaria promueve y estimula la producción, diseminación y acceso al conocimiento de forma equitativa, impide o trata de impedir la censura en la constitución de sus colecciones y servicios. Tiene también como propósito promover la conciencia de ciudadanía y emancipación de los individuos, sobre todo si es una biblioteca universitaria en una universidad pública, que ya una universidad pública latinoamericana inclusive tiene de por sí ese objetivo de contribuir a construir la nación, contribuir a la inclusión social, al desarrollo de una sociedad más equitativa, de una sociedad donde exista una movilidad social también a partir de del acceso a la educación y a la educación superior. Entonces, en ese contexto de funciones de biblioteca universitaria, es donde podemos preguntarnos cuáles serían las contribuciones a una internacionalización universitaria. Y después vamos a ver cuáles serían las contribuciones para una internacionalización solidaria y sostenible. Y aquí entonces quiero dedicar unos minutos a pensar sobre la producción científica en bibliotecología y ciencia de la información, que está analizando los procesos de internacionalización de la educación superior. En algunas investigaciones que yo hice en años anteriores, hemos estado viendo que hay una producción científica creciente, fundamentalmente a partir de la década del 2000. Claro que aún se observa un predominio de autores de esos países que son precisamente los que desarrollan un modelo de internacionalización hegemónico. Entonces, predominan también autores de los Estados Unidos, de Reino Unido, pero también autores de Canadá, de Alemania. En menor medida, todavía, los propios países latinoamericanos, autores de países latinoamericanos, están investigando sobre estos procesos de internacionalización. Vemos aquí en este gráfico de concurrencias de palabras que representan los temas de esos artículos que hemos estado estudiando, que la mayor parte de los artículos que estudian cuestiones de internacionalización de la educación superior desde el punto de vista de la bibliotecología y ciencia de la información están justamente estudiando la biblioteca universitaria. La biblioteca universitaria relacionada,
por ejemplo, con la alfabetización informacional, con los aspectos culturales relacionados con la internacionalización, con los estudiantes internacionales, con cuestiones relacionadas con lenguaje. Y a partir de ahí vamos entonces en las próximas diapositivas a presentar algunos de esos espacios, de esas áreas de actuación, de esas áreas de investigación que están siendo abordadas por los bibliotecarios con relación a la internacionalización. Antes de eso, quiero apuntar un hallazgo interesante, y es que algunos de estos autores han estado alertando que ni la literatura sobre internacionalización de la educación superior generalmente incluye a las bibliotecas, ni las bibliotecas están incluidas en los planes y estrategias de internacionalización. O sea, eso es algo importante y algo que debe llamar la atención a quienes están, sobre todo a aquellas bibliotecas y a las direcciones de las bibliotecas que están interesadas en tener una actuación proactiva en los procesos de internacionalización de las universidades. O sea, cuál es el papel de la biblioteca, por qué a la biblioteca no está, por ejemplo, en un plan de internacionalización, por qué la biblioteca no está en un comité de internacionalización. Y esto es algo que en las próximas diapositivas podremos ir abordando con más detalle. Entonces, como yo les decía, a partir de esa producción científica que está produciéndose, valga la redundancia, sobre el tema, nosotros hemos identificado algunas áreas de investigación y de práctica que están desarrollando las bibliotecas en diferentes partes del mundo relacionadas con la internacionalización. Y aquí yo voy a traer 6 grandes áreas de investigación y de práctica. En primer lugar, alfabetización informacional y por tanto todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y de buenas prácticas con esos estudiantes internacionales que llegan al campus y que naturalmente pueden también traer otras lenguas, otras formas otras visiones de cómo se investiga, otros modelos de aprendizaje. Otro aspecto serían los estudios de usuarios, de esos usuarios internacionales, y por tanto también las percepciones que ellos tienen sobre la biblioteca y los servicios, las preferencias de fuentes y de servicios, sobre todo, por ejemplo, información cotidiana, información para adaptarse al nuevo lugar donde ellos están viviendo, cómo encontrar información sobre inmigración, sobre el transporte. O sea, esa información cotidiana es uno de los servicios más interesantes que está siendo en muchos casos estudiado. Y también el uso de plataformas y redes sociales por parte de los estudiantes internacionales. Servicios de información, y aquí están, por ejemplo, los servicios de referencia, el apoyo para el aprendizaje de idiomas, las tecnologías para educación a distancia. Con relación a comunicación, lenguaje y multiculturalismo, hay estudios interesantes relacionados con el choque cultural, llegar a un lugar diferente, inclusive a la ansiedad que en algunos casos provoca enfrentarse a un contexto de biblioteca completamente diferente, las diferencias lingüísticas en la comunicación con los usuarios, la necesidad de sitios web multilingües, ya sea de la biblioteca, sea en general de la universidad. Con relación a colaboración y alianza, pues hay estudios relacionados con esa planificación cultural entre bibliotecarios y docentes. De qué manera, por ejemplo, los bibliotecarios pueden contribuir con la llamada internacionalización del currículo, que ya sería esa adopción de diferentes estrategias internacionales o interculturales dentro de los planes de estudio, dentro de las bibliografías que se estudian. Y también redes y alianzas con otras bibliotecas, con otros departamentos. O sea, de qué manera las bibliotecas pueden continuarse insertando dentro de un ambiente de redes y colaboración cada vez más internacional. Y por último,
las necesidades de entrenamiento y desarrollo de competencias de los bibliotecarios. O sea, hay varios estudios que analizan esa necesidad de aprendizaje de lenguas extranjeras, la necesidad de que los bibliotecarios tengan también experiencias internacionales a partir de intercambios que puedan también, claro, entonces traer nuevas vivencias para la propia biblioteca, y de que los bibliotecarios desarrollen esa sensibilidad intercultural. O sea, la empatía y la sensibilidad para sentir las necesidades de los estudiantes, de los docentes de otros lugares, y eso conforme un ambiente favorable para todos estos procesos de internacionalización. Decía anteriormente de la necesidad de los bibliotecarios también tener esas vivencias internacionales. Y a raíz de un trabajo de Karen Bordonaro, nosotros extrajimos algunas ideas de cuáles serían algunos de los espacios y papeles de los bibliotecarios en la internacionalización, en el sentido de ellos mismos ser protagonistas de esos procesos. Entonces, por ejemplo, actividades internacionales que los bibliotecarios podrían desenvolver en el exterior. Y ahí está las visitas a otras bibliotecas, las investigaciones en el exterior, impartir clases, asistir a eventos científicos en el exterior, programas de intercambio entre bibliotecas o departamentos de bibliotecología y ciencia de la información, participar en redes con investigadores en el exterior, creación de bibliotecas en el exterior. O sea, son diferentes espacios, diferentes alternativas donde podemos ver esa actuación transnacional, digamos. Ahora tenemos también, como yo decía antes, la posibilidad de pensar también en una internacionalización en casa. Y eso justamente entonces sería, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para contribuir con que nuestros estudiantes, sin salir del campus, pues tengan esa percepción de vivencia internacional, o inclusive aprovechemos esos, sea estudiantes, sea bibliotecarios, sea profesores que vienen del campo, que vienen de fuera, de otros países, justamente para fertilizar ese ambiente intercultural y ese ambiente internacional. Entonces aquí hay algunas ideas también relacionadas, por ejemplo, con reuniones con bibliotecarios visitantes, organizar webinares que se organizan en el mismo lugar, pero que son, por ejemplo, orientados para tener una exposición internacional, como esto mismo que estamos haciendo, que se está transmitiendo a otros lugares. Participar en programas de hermanamiento de bibliotecas, realizar investigaciones en redes con profesionales de otros países, ofrecer servicios de referencia virtual que puedan ser utilizados por usuarios en otros, que estén en otros lugares, no necesariamente en el mismo país o en el mismo campus. Apoyar a los investigadores y estudiantes en estancias en el exterior. Y esto es algo interesante también, ¿no? Bibliotecas, sobre todo de universidades que tienen también otras filiales, digamos, en otros países, y esas bibliotecas pueden entonces estar asesorando a estudiantes internacionales. La creación de repositorios, la creación de bibliotecas virtuales también puede verse como una forma de contribuir a esa internacionalización en casa, la creación de exhibiciones multiculturales, la colaboración con bibliotecarios de otros países. O sea, hay un conjunto de actividades que el bibliotecario puede realizar desde su campus, desde su contexto, sin salir de su casa, entre aspas, entre comillas, pero con esa percepción de que podemos estar inclusive virtualmente
colaborando y teniendo vivencias internacionales a partir de esas diferentes actividades. Algunas recomendaciones entonces para articular las bibliotecas universitarias, los procesos de internacionalización estarían, por ejemplo, en la investigación. O sea, sabemos que cada universidad es un contexto y cada biblioteca también tiene sus características específicas. Por tanto, es interesante realizar estudios comparativos de internacionalización en bibliotecas universitarias, inclusive investigando las percepciones y necesidades de los bibliotecarios de cada institución. Cuando hacíamos esos trabajos de revisión sistemática, de revisión de literatura, veíamos que había un predominio muy grande de producciones de los Estados Unidos, de Canadá, o sea, países que tienen otros contextos, otras visiones que no son necesariamente, y de hecho, no son los contextos nuestros, por ejemplo, los latinoamericanos. Por tanto, es muy importante tratar de contextualizar esas experiencias, tratar de ver cuáles son nuestras características específicas, cuáles son las percepciones y las necesidades de nuestros bibliotecarios con relación a los procesos de internacionalización, para a partir de ahí poder trazar estrategias que sean ajustadas a estas características específicas. Con relación a los planes estratégicos, tenemos las bibliotecas que tener también planes estratégicos naturalmente integrados a los planes estratégicos y a los comités de las universidades. Entonces, procurar ese espacio en los comités, procurar el espacio que merece la biblioteca en los planes de internacionalización, tiene que ser una prioridad también. La formación de bibliotecarios es importante, esas competencias interculturales, el propio dominio de lenguas extranjeras, los servicios de información ajustados a las necesidades de esos usuarios, y con relación a las colecciones, servicios y prácticas, una descolonización de prácticas, de colecciones, de servicios e instrumentos. Y justamente a esa descolonización es a lo que me voy a referir ahora en las próximas diapositivas, porque justamente con esa orientación voy a irme refiriendo a las contribuciones para una internacionalización solidaria y sustentable. Y es que cuando hablamos de bibliotecas universitarias para esa internacionalización solidaria y sostenible, nos tenemos que preguntar cómo contribuir a fomentar una dimensión intercultural e internacional en todos los aspectos, ¿no? Docencia, investigación, extensión. Pero más que eso, cómo fomentar una perspectiva y conciencia global acerca de las problemáticas humanas, cómo desarrollar valores y actitudes propios de una ciudadanía responsable, humanista, solidaria, y cómo desarrollar también una internacionalización sostenible que no esté asociada a la pura mercantilización de los conocimientos, que sea crítica de sus procesos y sobre todo que reconozca y valorice la diversidad. Y ahí entonces es que tenemos desafíos importantes, sobre todo de reflexión crítica y de una actuación que esté basada en la responsabilidad social de la biblioteca, de la universidad, en la ética profesional que también está basada en un sentimiento de empatía y de respeto a los otros. Y eso serían características de lo que está siendo denominado bibliotecario o bibliotecaria progresista, ¿no? Ese ejercicio consciente y constante, un ejercicio honesto de comprometimiento a favor de la justicia social. En definitiva, creo que es una de las misiones fundamentales de una universidad pública, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y eso implica reconocer, por tanto,
los efectos de la globalización en la educación superior, las relaciones de poder, las asimetrías que existen entre los países del norte y los países del sur global, los diferentes modelos de internacionalización y cuáles son los modelos que pudieran estar llevándonos a una insustentabilidad en las prácticas educativas, la necesidad de valorización del reconocimiento de la pluralidad de saberes y culturas, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que tenemos tantos saberes ancestrales, tantas culturas que han estado durante tantos años marginalizadas y excluidas. Y eso nos lleva precisamente entonces a esa descolonización de los modelos de producción, de organización y de diseminación de los conocimientos. Cuando hablamos entonces de descolonización de conocimiento, descolonización cultural, epistémica, estamos hablando de que es necesario reconocer y desvelar la existencia de estructuras de poder que están relacionadas con esas visiones eurocéntricas, etnocéntricas, que fueron expandidas a través de la colonización y del imperialismo, y que introdujeron como padrón de referencia superior y universal los saberes y valores de las potencias coloniales a partir de la idea de la raza. El racismo ha estado en cada uno de esos elementos y esas etapas desde la colonización, y es una cosa que subsiste hasta hoy. Y este patrón de poder, como dice el sociólogo Edgardo Lander, implica que otras formas de ser, otras formas de organización de la sociedad, otras formas de saber han sido transformadas no solo en diferentes, sino en carentes, en arcaicas, en primitivas, en tradicionales, en premodernas, y por tanto han estado excluidas, apagadas, marginalizadas, han estado retiradas de la corriente principal de pensamiento. Y reconocer estos fenómenos es un primer paso para descolonizar los conocimientos y las prácticas, otorgando, por tanto, reconocimiento y valor a la pluralidad de formas de conocer, ser y estar en el mundo. Por tanto, la propuesta que yo traigo aquí es que para tener una contribución importante en una internacionalización que sea además solidaria y sostenible, podemos pensar en por lo menos tres aspectos: la descolonización de las colecciones de nuestras bibliotecas y la integración de perspectivas epistémicas y plurales, la descolonización de los instrumentos y procesos de organización del conocimiento, y la construcción inclusive de una ciencia abierta y situada. Estas cuestiones están inclusive entre las demandas fundamentales de la educación superior, como el propio sitio de la UNESCO reconoce a partir de diferentes escritos, investigaciones, inclusive webinares, conferencias relacionadas con cómo hacer de la educación superior un espacio cada vez más inclusivo, cómo combatir el racismo y las diferentes formas de discriminación. Y todo esto está alineado también con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde las universidades, las bibliotecas, las diferentes instituciones de los estados y gobiernos de los países se han comprometido y y están trabajando para el cumplimiento de esos objetivos. En un primer momento, esa descolonización de las colecciones implica que nos preguntemos qué conocimientos están conformando las colecciones de las bibliotecas universitarias latinoamericanas. Es posible pensar en una ecología de saberes, y aquí estoy utilizando la frase del sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Cuando le habla de ecología de saberes, implica esa coexistencia de una pluralidad de saberes, tanto científicos como no científicos, documentos físicos y digitales, representando diversidad de lenguas, culturas, tipos de conocimiento, inclusive los conocimientos orales, prácticas científicas alternativas,
Hoy las bibliotecas típicamente están conformadas por documentos escritos, elaborados a partir de un canon científico único. Generalmente son monolingües y por tanto una biblioteca universitaria que sea concebida como un puente para el fomento de relaciones solidarias entre naciones y culturas que pueden estar dentro de la misma nación. Debe servir a todos los miembros de la comunidad sin discriminación alguna por origen cultural y lingüístico. Debe ofrecer información en lenguas y alfabetos diferentes y pertinentes. Debe dar acceso a un amplio rango de materiales y servicios y debe sobre todo también disponer de personal que refleje esa diversidad de la comunidad y que estén formados para trabajar y dar servicio a comunidades diversas. O sea, representatividad es muy importante también. Pero no nos basta tener una ecología de saberes y unas colecciones plurales y diversas, sino tenemos también instrumentos de organización de esas colecciones que también estén descolonizados, ¿no? Sabemos que los procesos de clasificación e indexación utilizan generalmente instrumentos permeados por perspectivas eurocéntricas, heteronormativas, racistas, patriarcales, coloniales, discriminatorias. Solamente tenemos que pensar en la clasificación decimal Dewey y la clasificación decimal universal como ejemplo de todas estas cuestiones. Y esos sesgos, esas marginalizaciones, esos prejuicios que emanan, sobre todo de clasificaciones y de encabezamientos de materia, no apenas obstaculizan el acceso a la información para determinados grupos o comunidades de usuarios, sino que también refuerzan esos patrones sociales de exclusión en base en esas diferentes características identitarias, ¿eh? Por ejemplo, la homosexualidad, la raza negra, los inmigrantes, las culturas indígenas, las religiones africanas, son parte de todos esos aspectos y fenómenos que están marginalizados y mal representados. Por tanto, en los últimos años se ha comenzado a hablar de descolonizar los catálogos, de hacer reparaciones taxonómicas que justamente revelen esas relaciones de poder y busquen alternativas éticas que garanticen mayor inclusión y representatividad. Y por tanto, yo considero que las contribuciones de las bibliotecas universitarias a una internacionalización solidaria pasan también por esa descolonización de los catálogos y un uso ético de los instrumentos de organización del conocimiento para dar cuenta de esa pluralidad y esa diversidad lingüística, cultural y epistémica de nuestras comunidades. Y por último, un tercer elemento importante sería la construcción de una ciencia abierta, situada e inclusiva. Cuando hablamos de internacionalización de la educación superior, naturalmente estamos ahí incluyendo la internacionalización de la ciencia, porque nuestras universidades son fundamentalmente también las productoras de ciencia en nuestros países. Y eso implica el establecimiento de redes de colaboración científica, la movilidad de estudiantes, las publicaciones en coautoría. Y en ese contexto de ciencia internacional, la ciencia, la llamada ciencia abierta, emerge como un elemento fundamental para dar mayor transparencia, para permitir la reutilización, una mayor cooperación, responsabilidad, reproductibilidad de la investigación, con precisamente el objetivo de dar mayor calidad y fiabilidad a la investigación, pero a través de principios como la inclusión, la justicia, la equidad y el intercambio recíproco. Y por tanto, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la implementación de modelos abiertos de manera acrítica y desconectada de nuestros contextos sociales, históricos, culturales, podría llevarnos a nuevas formas de colonialismo. Podríamos seguir dependiendo, por ejemplo, de las producciones científicas que producen los países del norte y continuar con nuestras producciones científicas apagadas, marginalizadas, subalternizadas.
Inclusive lo que estamos viendo en estos momentos de una deriva comercial del acceso abierto a partir de la publicación de revistas que cobran APC, tallas por procesamiento de artículos, y que son casi siempre revistas con un gran prestigio, que tienen alto factor de impacto, que son naturalmente revistas en inglés de países como Estados Unidos o Reino Unido. Pues si seguimos pensando y reforzando la idea de que esa es la mejor ciencia, pues vamos a continuar entonces en una posición subalterna que puede continuar entonces haciendo que nuestra producción científica continúe siendo desvalorizada y ampliar la privatización y mercantilización de los conocimientos que un día estuvieron compartidos abiertamente. Por tanto, para una internacionalización solidaria y sostenible, las bibliotecas universitarias deberían asumir una actitud proactiva que lleve en consideración principios y valores para un acceso abierto y una ciencia abierta, solidarias y situadas dentro de nuestros contextos, tal y como promueven redes cooperativas e instituciones como aquí mismo en México, bueno, allí mismo en México, Redalic, Amelica, pero también CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y la propia UNESCO, que acaba de firmar, de lanzar las recomendaciones para la ciencia abierta a partir de una consulta mundial. Y esas recomendaciones sobre todo van en la dirección de preservar el carácter académico, la publicación científica, fomentar la integración de diversas tradiciones científicas y formas de conocer en la producción, organización, acceso y diseminación de los conocimientos, fomentar también la participación y colaboración equitativa entre investigadores y miembros de las comunidades, ¿no? Una ciencia ciudadana que realmente sea participativa y sobre todo también contribuir con la defensa de la diversidad lingüística, de la bibliodiversidad, porque no son solamente los artículos científicos, existen muchos otros tipos de documentos que requieren ser valorizados y utilizados, y también de la defensa de la diversidad temática de nuestras propias revistas científicas. Un poco eliminando inclusive ese énfasis en los factores de impacto y otras medidas que sirven más como estrategias de marketing que realmente como medidas de calidad científica contextual. Y como consideraciones finales, creo que hemos visto que son grandes los desafíos para las bibliotecas universitarias y que requieren, por tanto, una transformaciones en los contenidos, transformaciones en las personas, transformaciones en las infraestructuras, que están en un contexto de tensiones. Por una parte, hay una promoción de la socialización del conocimiento con todas estos ecosistemas abiertos. Tenemos la ciencia abierta conformada por datos abiertos, por acceso abierto, por recursos educativos abiertos, pero por otra parte tenemos fuertes presiones también de mercantilización, de privatización y de explotación hegemónica de esos conocimientos. Y por tanto necesitamos contribuir desde nuestras bibliotecas con la formación de ciudadanos críticos, humanistas, con conciencia global, y eso requiere que fundamentemos, fomentemos una internacionalización solidaria y sostenible. Y eso requiere claramente que esa actitud socialmente responsable y ética sea traducida en acciones y prácticas concretas. Y esas acciones y prácticas concretas pueden referirse a qué hacemos con nuestras colecciones o cómo conformamos nuestras colecciones, cómo organizamos nuestros servicios y qué servicios damos para la comunidad, qué instrumentos de organización de información escogemos o adaptamos o reelaboramos, y en sentido general qué interacciones tenemos con esa comunidad
que ya de por sí nuestras comunidades son diversas, multiculturales, pluriepistémicas, y cómo entonces desarrollar y continuar fomentando esas pluralidades para sociedades más justas y más equitativas. Muchas gracias y deseo muchos éxitos en las jornadas y en la Feria del Libro. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Nancy Sánchez Tarragó, por su exposición sobre las contribuciones de la biblioteca universitaria a la internacionalización de la educación superior. A nombre del rector de nuestra universidad, el maestro Adolfo Pontico Loyola, de la presidenta del patronato, Lidia García Anaya, del presidente de la Feria Universitaria del Libro, el licenciado Marco Antonio Alfaro, les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en esta presentación editorial y los invitamos a seguir disfrutando del programa de la Feria Universitaria del Libro y las 12ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Muchas gracias.